Buenas noches, público presente. Hoy día hablaré acerca de la discriminación en Arequipa del año 2010 al año actual. Empezamos con el planteamiento del problema. Se sabe que la discriminación es un acto de abuso e injusticia que restringe los derechos fundamentales y no puede ser tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería de existir. Son muchas las personas que están excluidas de la actividad social, educativa, económica, política y cultural de las comunidades donde viven, lo que convierte a las sociedades en espacio de ineficacia, inseguridad e injusticia. Además, divulgan la comisión de actos discriminatorios hacia distintas personas y con grados distintos de intensidad, que incluyen la amenaza de la vida de los afectados. Y pese a que parece haber un consenso social de reprobación de dichos casos, estos siguen presentándose particularmente hacia personas de discapacidad, ya sea adultos mayores, color de piel, nacionalidad, por apellido, mujeres, indígenas y hasta no católicos. Y bueno, pasamos a la justificación. En la justificación se va a dar a conocer la discriminación en general. Es un problema escasamente explorado, cuyas dimensiones y consecuencias dañan el tejido social y entorpecen las posibilidades de desarrollo humano, pese a lo cual, y aún frente a constataciones de carácter nacional realizadas en los últimos años respecto a niveles de discriminación en Arequipa, han seguido muy pocas propuestas para disminuir este problema. No se encuentra la hipótesis, ya que esta es una investigación cualitativa y de nivel descriptivo. Continuamos el marco teórico, concepto. La discriminación es una conducta culturalmente fundada y sistemáticamente y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por defecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Rasgos comunes de todo acto discriminatorio. Cuando percibimos a una persona, tenemos esa multitud de categorías para clasificar su conducta, su apariencia y demás elementos informativos, por lo que cada vez que percibimos erróneamente a una persona por generalización de alguna falsa creencia sobre el grupo al que pertenece, esa percepción se transformará en prejuicio y ese es un acto discriminatorio hacia dicho grupo de sujetos. También se encuentra el desconocimiento del otro y de la otra, la intolerancia y entre muchas más. Seguimos con objetivos, donde se determinará la razón del por qué permanece la discriminación en Arequipa del año 2014 hasta el año actual. También se abordarán los tipos de discriminación, se reflexionará sobre la discriminación y sus características que hay en Arequipa, por defecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Rasgos comunes de todo acto discriminatorio. Cuando percibimos a una persona, tenemos esa multitud de categorías para clasificar su conducta, su apariencia y demás elementos informativos, por lo que cada vez que percibimos erróneamente a una persona por generalización de alguna falsa creencia sobre el grupo al que pertenece, esa percepción se transformará en prejuicio y ese es un acto discriminatorio hacia dicho grupo de sujetos. También se encuentra el desconocimiento del otro y de la otra, la intolerancia y entre muchas más. Seguimos con objetivos, donde se determinará la razón del por qué permanece la discriminación en Arequipa del año 2014 hasta el año actual. También se abordarán los tipos de discriminación, se reflexionará sobre la discriminación y sus características que hay en Arequipa del 2014 al año actual. Pasamos con interrogantes. Aquí se interrogó a varios arequipeños si alguna vez fueron discriminados, si alguna vez discriminaron, y sobre el tipo de discriminación por el que fueron discriminados. Discusión y resultados. En esta parte son los resultados de la encuesta o interrogantes que se dieron a arequipeños de esta localidad. Aquí está en contexto local y aquí en contexto nacional. En contexto local, el 92,9% de los habitantes fueron discriminados y los dos tipos de discriminación que más resaltan fueron por rasgos faciales y por su forma de hablar, mientras el 88,1% de los habitantes de esta localidad fueron personas que discriminaron a alguien. Continuamos con contexto nacional, el cual los más resaltantes fueron del 28% fue por su color de piel, el 26% por sus niveles de ingreso económico y 17% por sus rasgos físicos. Existen personas que dicen que
estar de acuerdo contra la discriminación de todo tipo. Sin embargo, consciente o inconscientemente en la práctica, decidimos vivir en una sociedad donde predomina la igualdad. Sin embargo, a través de la práctica de la discriminación nos damos cuenta de que la sociedad en la que vivimos no es igualitaria. La discriminación es un problema que viene incrementando a través de los años, a pesar de que se dan nuevas leyes, reglamentos, códigos legales, etc. Como parte de la sociedad, debemos aceptar las generadas por la multiplicidad cultural que existe para de esta manera tener una convivencia saludable. Es necesario que el ser humano haga conciencia de sus actos, involucrarse y contribuir más en las posibles alternativas de solución hacia la discriminación. De esta manera, generada conciencia en nosotros humanos. Gracias.